La casa Stark es la más antigua de entre las principales casas de Poniente. Remontan sus inicios a la Edad del Amanecer. 12.000 años antes de la conquista de Aegon, los primeros hombres cruzaron el brazo llegando a Poniente a través de Dorne. En Poniente habían dos razas, los niños del bosque y los gigantes. Los niños del bosque adoraban a los que actualmente se les conocen como los antiguos dioses. Tenían sus árboles sagrados con rostros tallados en sus troncos. Los primeros hombres los empezaron a talar, lo que desencadenó una guerra entre ambas razas. Tiempo después hubo una tregua en la guerra. Se hizo un pacto. Los niños del bosque ocuparían solo los bosques, dejando todas las demás tierras a los primeros hombres. Luego de esto, los primeros hombres entraron en una época de expansión, cubriendo todo Poniente. Con el tiempo, los primeros hombres olvidaron a sus dioses y adoptaron a los dioses de los niños del bosque. Sucedió que 8.000 años antes de la conquista de Aegon aparecieron los caminantes blancos. La larga noche azotó Poniente. Los primeros hombres fueron masacrados, pero apareció un héroe el cual lideró a los primeros hombres en la batalla contra los caminantes blancos. En Asshai, ese héroe fue conocido como el Azor Ahai. En el norte se lo conoció como el último héroe. Luego se unieron los restantes niños del bosque y los primeros hombres para luchar juntos contra los caminantes blancos. Aprendieron que el vidriagón puede matar a los caminantes blancos, haciendo retroceder a los caminantes blancos hacia las tierras del eterno invierno. Luego, Brandon Stark, conocido en la historia como Brandon el Constructor, con ayuda de los primeros hombres, gigantes y la magia antigua, construyó el muro, una muy alta muralla de hielo que atraviesa el continente de un lado a otro, esto a fin de evitar el regreso de los caminantes blancos. Brandon Stark construyó también el castillo de Invernalia y el castillo de Bastión de Tormentas. Brandon el Constructor fundó de ese modo la casa Stark, con un lobo huargo de cenizo corriendo sobre un campo de plata como emblema, y el lema de "Se acerca el invierno". Los Stark de Invernalia gobernaron grandes extensiones de territorio más allá del cuello por 8.000 años. En tiempos antiguos se les conoció como Reyes del Invierno. En tiempos más recientes se les conoce como Reyes en el Norte. Los Reyes del Invierno eran hombres duros para tiempos duros. 6.000 años antes de la conquista de Aegon, los ándalos empezaron a invadir Poniente, logrando conquistar la mayoría de los reinos de Poniente, pero el norte resistió. Por tierra estaban protegidos por los pantanos del cuello, y cada vez que los ándalos desembarcaban en las costas norteñas, eran expulsados por los Stark y sus abanderados. Como consecuencia, el norte fue el único lugar en donde se conservó la cultura de los primeros hombres. El dominio como reyes de los Stark acabó cuando Torrhen Stark descendió del norte hacia la Tierra de los Ríos, con un ejército para enfrentarse a Aegon Targaryen. Al observar el enorme poderío del Rey Dragón, Torrhen se rindió. Desde entonces, este rey es conocido como el Rey que se arrodilló. Aegon le perdonó y concedió a los Stark el señorío de Invernalia, así como el título de Guardianes en el Norte. Los Stark poseen una espada de acero valirio, llamada Hielo, la cual fue adquirida por los Stark aproximadamente 400 años antes de la rebelión de Robert. En el año 129, después de la conquista, cuando comenzó la Danza de los Dragones, el príncipe Jacaerys Velaryon recibió la ayuda de Lord Cregan Stark para apoyar el bando de los negros. Después de la guerra, Cregan sirvió brevemente como mano del rey durante un tiempo conocido como la Hora del Lobo. En el 281 después de la conquista, Lord Rickard Stark buscó nuevas alianzas sureñas, mediante la formalización de un compromiso matrimonial para su heredero, Brandon, con Catelyn Tully de Aguas Dulces, mientras que Lyanna Stark fue prometida a Lord Robert Baratheon, quien estaba enamorado de ella desde la distancia. El príncipe Rhaegar Targaryen, después de ganar el torneo de Harrenhal, coronó a Lyanna Stark como la reina del amor y la belleza, pasando por encima de su esposa, la princesa Elia Martell de Dorne. En el 282, Rhaegar secuestró a Lyanna. Brandon Stark, el hermano de Lyanna, cabalgó a desembarco del rey para confrontar a Rhaegar, pero Rhaegar no se encontraba en la Fortaleza Roja. El rey loco arrestó a Brandon Stark, acusándolo de conspirar para matar a su heredero. Mandó llamar a Rickard Stark para responder por los crímenes de su hijo, Rickard, y Brandon fueron ejecutados. Luego, Aerys exigió a Jon Arryn la cabeza de Eddard Stark, quien a la muerte de su hermano y padre, se convirtió en cabeza de la casa Stark. También pidió la cabeza del prometido de Lyanna, Robert Baratheon. Ambos eran pupilos de Jon Arryn. Jon se negó, llamando a sus abanderados e iniciando la rebelión de Robert.
Luego de la rebelión, Robert Baratheon se coronó rey. 6 años después, Eddard Stark ayudó a Robert a aplastar la rebelión de los Greyjoy, tomando a Theon Greyjoy como pupilo de Invernalia. El hijo menor de los Rickards, Benjen, se unió a la Guardia de la Noche, llegando a ser primer explorador. Eddard gobernó el norte en nombre de Robert. Algunos miembros históricos de la casa Stark son: el Rey de la Noche. Fue el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, famoso por haberse casado con una mujer descrita como una caminante blanco. Se dice que fue un Stark de Invernalia, de nombre Brandon. El Rey Theon Stark, conocido como el Lobo Hambriento, fue el responsable de evitar que los Ándalos invadieran el norte. El Rey Brandon Stark, conocido como Brandon el Incendiario, prendió fuego a toda la flota de los Stark. Esto debido a que su padre se adentró en el mar del ocaso y nunca más fue visto otra vez. Fue la última vez que el norte tuvo alguna fuerza naval. El rey Rickard Stark, apodado el Lobo Sonrisas, le arrebató el cuello al rey del pantano y se casó con su hija. El rey Roderick Stark ganó la isla de los osos a los hombres del hierro y se la otorgó a la casa Mormont. Lord Carlon Stark fue un hijo menor de un rey en el norte. Luego de terminar con un señor rebelde, Carlon fue compensado por su padre con tierras por su éxito y valentía. Originalmente, el castillo que construyó recibió el nombre de Bastión de Carl, pero eventualmente los Stark de ese lugar pasaron a llamarse Karl Stark. El rey Harlon Stark. Cuando Lord Bolton se rebeló, Harlon Stark cercó Fuerte Terror. Le llevó 2 años antes de que murieran de hambre, logrando la rendición de los Bolton. El príncipe Aemon, conocido como el Caballero Dragón, afirmó que nunca había combatido contra alguien tan experimentado con el manejo de la espada como lo fue Lord Cregan Stark. Los Stark siempre han tenido una tradición de gran cooperación y ayuda al muro, y muchos grandes oficiales de la Guardia de la Noche han sido Starks. La casa Stark está llena de leyendas en el norte y su lema familiar, "Se acerca el invierno", sirve como recordatorio de sus comienzos en la larga noche y como presagio sombrío de las cosas que están por venir.